vayan a ese monte, los veo allá. Cuando llega allá, es el día 40, es el último día que está Jesús en la tierra después de resucitado, y les dice estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en otras palabras está diciendo: yo soy el Señor, yo soy soberano, yo soy Dios, yo tengo todas las posibilidades, yo no estoy limitado, toda potestad. Jesús dice: yo vine como cordero, he muerto, he pagado, y ahora el Padre me ha dado toda la autoridad, toda. Y Jesús dice: yo tengo toda la autoridad. Por tanto, porque yo tengo toda la autoridad, vayan a todas las naciones, no nada más a las que les caigan bien, no nada más a la vecina, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, ¿verdad? Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Enseñen todas las cosas, o enseñen toda la palabra, o enseñen todas las enseñanzas que yo les he enseñado a ustedes. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Ese día Jesús anuncia la misión de la iglesia. Jesús ya había mencionado a Pedro, ya le había dicho que iba a continuar sus planes por medio de la iglesia. Cuando Jesús en su día 40 le da una dirección a la iglesia, les dice: hagan esto. Y en el día de Pentecostés, que es un día que resalta mucho, es cuando nace la iglesia. Entonces la iglesia ya se había anunciado, la iglesia ya tiene una tarea y la iglesia nace en el día de Pentecostés. Entonces hoy vamos a hablar de la iglesia. Y para empezar a hablar de la iglesia, tendríamos que decir qué significa iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Significa los que salen, los que están fuera del mundo. Y no es que estén fuera del mundo, que nos vivamos en Júpiter, o que vivamos en la Luna, o que vivamos en otro planeta. Dice los que salen del mundo en cuanto a los vicios del mundo, los placeres del mundo, la cultura del mundo. La iglesia significa eso: los que están fuera, los que han sido apartados, los que han salido de un lugar, dice Pablo, del reino de las tinieblas al reino del Hijo, ¿verdad? Y la iglesia significa eso: aquellos que están siendo apartados para Cristo. Entonces, la iglesia no es un edificio, no es un inmueble. La iglesia son y somos personas, ¿verdad? Ya tiene una tarea, nace en Pentecostés y ya sabemos que la iglesia son personas. Ahora, porque la iglesia está hecha de personas y las personas son imperfectas, ¿habrá iglesia perfecta? No. Hay gente que dice: es que yo amaba a esa iglesia hasta que se portó mal, hasta que me trataron mal. Es que iban bien y después se portaron mal. Y a veces pensamos que la iglesia va a ser perfecta, como si nunca se equivocara. Pero como la iglesia es de personas imperfectas, ¿qué sale de las personas imperfectas? ¿Perfección? Imperfecciones. Salen cosas imperfectas. Y a veces cuando como que parece que pensamos que la iglesia es de los perfectos. Y la iglesia no es de personas perfectas. Entonces, no esperemos un comportamiento perfecto. No esperemos que todo sea perfecto. No podemos. Estamos poniéndole una carga demasiado alta a la iglesia. La iglesia no es perfecta, se va a equivocar. El único que es perfecto es Cristo. De Él sí podemos esperar todo. Y resulta que, ¿quién sabe por qué? Porque somos humanos, es la respuesta, que a veces esperamos perfección de las personas y no de Cristo. Y a Cristo decimos: no, Cristo es el que nos puede dar perfección. Y decimos: no, yo quiero que ellos me den perfección. Estamos desubicados. Entonces, mi pregunta es: ¿existe una iglesia perfecta? ¿Sí o no? No. Levanten la mano quien dice que no. No hay iglesia perfecta. Según las escrituras, sí. Ahora, ¿hay una iglesia perfecta? Según las escrituras, ¿sí? ¿Cuál? Si me dices que sí, te voy a preguntar qué cuál. Entonces, la iglesia perfecta es aquella que vive conforme a la palabra. En otras palabras,
La iglesia perfecta o la iglesia ideal es aquella que con las escrituras se regula, se dirige, se gobierna, se somete, la vive, la guarda, es fiel a la palabra. Si alguien, nosotros somos imperfectos, pero si alguien vive conforme a la palabra, en otros pasajes de las escrituras dice que era un hombre perfecto. Y no perfecto porque no tuviera tacha alguna, sino porque vive conforme a la palabra de Dios, vive por fe, vive en su pecaminosidad, depende del Señor, en sus limitaciones busca a Dios que no tiene limitaciones. ¿Esa sería una persona ideal? Sí. Aquella que se sujeta, que se descansa en la palabra. De la misma forma, una iglesia que se sujeta a la palabra, a las escrituras, sería la iglesia perfecta. En las escrituras encontramos muchas iglesias, muchas, ¿verdad? ¿Alguna te viene a la mente? La iglesia de Éfeso, que estaba en Éfeso, que se llamaba la iglesia de los Efesios. Hay muchas, ¿verdad? Tenemos muchas cartas. Colosenses, Filipenses, Corintios, Laodicea, Filadelfia, Jerusalén. Tenemos muchos ejemplos de iglesias, que son iglesias locales, un grupo de una congregación que está en una localidad. La iglesia donde hoy estamos se llama Hogar, es la iglesia de Hogar, ¿verdad? Aquellos que están siendo apartados del mundo, que están apartados para Dios y que nos reunimos, nos congregamos y funcionamos como un cuerpo y que como iglesia nos llamamos Iglesia Hogar. Es una iglesia local. Y así como encontramos hoy en día muchas iglesias locales, en el tiempo de cuando Jesús asciende al cielo, hay muchas iglesias. Algunas están por nacer, unas están ahí complicadas de su funcionamiento. Y si tú lees las escrituras, vas a encontrar que todas las iglesias tienen cosas buenas y algunas cosas malas. Por ejemplo, si tú lees una iglesia, no voy a decir el nombre de qué iglesia es una iglesia de las escrituras, que está llena de dones, que está llena de profecía, llena de talentos, llena de cualidades, de sanidades, tiene muchas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Tú qué dirías? ¿Que es una iglesia buena, más o menos, buena o muy buena? Muy buena. Al revés. Muy buena. Al revés. Muy buena. Al revés. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Pensamos que las iglesias que tienen mayor cantidad de dones, desbordan Espíritu Santo. Las escrituras no enseñan eso. Las escrituras enseñan que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si hay mucha gracia de dones, mucha gracia de virtudes, mucha gracia de cualidades, es porque ahí se necesita contrarrestar el pecado. Esa iglesia que yo te acabo de mencionar es la iglesia de Corintios. Tenía dones. Tenía todos. En realidad tenía todos. Todos los que el Espíritu puede dar, los tenía. Y tú dices, órale, pero es una iglesia que se portaba mal. Estaba desbordada en la carne. Era como si fuera hoy en día una iglesia que está en la terminal. Donde hay un buen de gente, o en un aeropuerto. En realidad era un puerto marítimo. Entonces, entraba gente, salía gente, había mercadería, había prostitución, había idolatría, era un relajito. Y de repente decimos como que, wow, pensé. Y así podríamos hacer con todas las iglesias, de todas las que encontramos en las escrituras, y diríamos, esto está bueno y esto no está tan bien. Y en mayor medida, ¿qué hace que una iglesia funcione bien? ¿Qué podríamos decir? El jueves estudiamos la iglesia de Colosenses. Hicimos un devocional ahí en el tiempo de oración. Y resulta que la iglesia de Colosenses tiene un pastor que se llama Epafras. Epafras es el pastor y de repente le dice a otros consiervos, a otros servidores, a Pablo y a Timoteo, les dice, Pablo, ¿qué crees? Que acá hay una iglesia en Colosenses, en Colosas, que, o sea, si tú vieras estos creyentes, aman al Señor. Estos creyentes, o sea, si tú los vieras fieles, si tú los conocieras y
Pablo, que es el apóstol, está con Timoteo, que es un pastor que va empezando, que está haciendo en formación. Si esa conversación hoy estaría en día, un servidor nuevo diría, órale, o sea que la iglesia de Colosenses le va súper bien, son unos creyentes ejemplares. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los creyentes de Colosenses? Y quizá un predicador o un pastor nuevo diría, ¿tocan en alabanza? ¿Tienen grupo de mimos? ¿Hacen evangelismo en las calles? ¿Hacen el worship? ¿Enseñan cómo viven esos creyentes? ¿Y qué crees que dice Epafras? A veces Epafras dice, aman. Y ese es un ideal para los creyentes. ¿Por qué? Porque los dos más grandes mandamientos son esos: amar a Dios por encima de todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pensaríamos, ¿verdad?, que un creyente ejemplar es aquel que tiene los dones, que aquel que sabe tocar 5 instrumentos, que está en la puerta y está enseñando, y que está con los niños, y que sale evangelismo, y que es buen escritor, y que en sus redes, pensaríamos, ¿verdad?, que el que tiene más dones como que es el mejor. Pero dice Pablo, por encima de todo, en esa carta a los Corintios dice, lo máximo que le gana a los dones es el amor. Entonces, si amamos, estamos llegando a un ideal, porque es el ideal cristiano, es el ideal de Dios. Entonces, hay muchas iglesias en las Escrituras. Podríamos tardarnos horas. Sardis, Esmirna, pero yo hoy quiero que reflexionemos en 2 específicamente. La primera es la iglesia de Jerusalén. Cuando Jesús está en los 40 días aquí, les dice al monte, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, enseñen todas las cosas a todas las personas, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Los manda y les dice, vayan a Jerusalén y esperen al Espíritu Santo. Y en Jerusalén reciben al Espíritu Santo, ahí nace la iglesia en el día de Pentecostés, y esa es la primera iglesia que nosotros tenemos en las Escrituras, en forma. Es la iglesia que yo hoy quisiera reflexionar, la primera. Y nosotros, al leer el libro de los Hechos, porque ahorita como iglesia estamos estudiando el libro de los Hechos, hemos visto los lunes, o en el libro vemos, los lunes nos reunimos y tenemos un estudio, pero hemos visto que la iglesia de Jerusalén vive varias cosas, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Lluvia de ideas. ¿Qué hemos visto de la iglesia de Jerusalén? Lo primerito, que hay llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué más? Hay unanimidad. ¿Qué más? Traen sus recursos, los recursos lo traen, ¿no? Como de que la iglesia necesita, ¿con qué puedo aportar? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Hay eso, ¿verdad? Están dan de su tiempo, dan de sus recursos, dan de su ánimo, dan de su atención. ¿Qué más? ¿Qué más hay en la iglesia de Jerusalén? Llenos del Espíritu. ¿Qué más? Esto es algo así como una clase que les estoy preguntando. ¿Qué más hay? Dan limosnas, dan ofrendas, muy bien. Ajá, ¿qué más? Hay líderes cool. Hay unos bien cool. Yo soy pro Pedro. Estaba Pedro, ¿verdad? Estaba Juan. Pedro y Juan destacan. ¿Qué más? Si leemos los primeros capítulos de Hechos, vamos a encontrar que hay mucha gente. Y de repente se necesita trabajar y levantan diáconos y ya están los predicadores y ya se está levantando un equipo y ya, o sea, hay ayuda a las personas, hay trabajo hacia afuera. Están haciendo un trabajo fenomenal la iglesia de Jerusalén. Y empiezan a decir, wow, estos como que son bien chidos. Y mucha gente llegaba y se empieza a hacer una comunidad bien bonita, un grupo de gente, una iglesia, una comunidad demasiado hermosa, demasiado amorosa, pero que se encierra en sí misma. Y ese no es el proyecto de Dios para la iglesia, no es el objetivo.
No se trata de decir, yo me llevo súper bien con este chico, el flaquito, el de la guitarra. Yo me llevo súper, y él y yo nada más vamos a ser compas. No se trata de eso. No se trata de encerrarnos. No se trata de decir como que, se trata de ser comunidad, pero de no perder el objetivo de trabajar hacia afuera, a que más personas lleguen. Si nos encerramos, vamos a ser un club social. Y no, eso no es la iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia de Jerusalén enfrentaba retos que hoy en día seguiremos enfrentando. Que yo tengo aquí al menos 3 retos, no lo estoy inventando, pero lo he observado. Hay 3 retos que la iglesia hoy en día enfrenta. Hay muchísimos. Yo puse aquí 3. El primero es la brecha social y económica. ¿Qué es eso de una brecha social y económica? A veces, o muchas veces, en las iglesias hay personas que están económicamente con mucha necesidad y otros no que están a la mitad, que están muy arriba. Hay una brecha económica, pero también hay una brecha social, donde hay como un grupito, lo que ahorita les decía de la iglesia de Jerusalén, un grupito, y por otro lado hay otro grupito, y por otro lado, dentro de la misma iglesia hay otro grupito. Eso empezó a vivir la iglesia de Jerusalén, pero eso es algo que hoy vivimos. Decimos, yo solo me junto con los que profesionistas también. ¿Hay alguien aquí, algún ingeniero? Tú y yo, compas. Y a veces así vivimos. No, es que hay unos que nos marginamos. No, es que ellos como que tienen dinero, ellos como que no se ve que me acepten, y yo pues yo solo tengo un oficio. A veces nos encerramos y a veces no nos integramos. Sea cual sea lo que estemos viviendo y que estemos contribuyendo a esa brecha social y económica, tenemos que evitarla. Entonces, la tarea sería unirnos. Dice Pablo en Gálatas 3, ya no hay que judío o que los de alta, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni dueño o señor, ya no hay hombre ni mujer. Sí siguen existiendo hombres y mujeres, sí siguen existiendo judíos y griegos, mexicanos y estadounidenses, sí siguen existiendo eso. Pero Pablo dice, no debe de vivir la iglesia así. Somos un cuerpo, dice en Gálatas. No hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni señor, somos un cuerpo. Y tenemos que evitar esa brecha, esa marginación social, ese elitismo. Es normal que congeniemos con cierto grupo de personas, pero no debemos de contribuir a esta división, porque vamos a dividir a la iglesia. Vamos a hacer un grupo donde cuando alguien llegue va a decir, es que como que ellos ya están muy juntos y yo pues no me integraron. Necesitamos abrirnos para integrar a las personas, a los que lleguen, entre nosotros. Necesitamos evitar esa marginación, esa superficialidad, esas apariencias. Y a veces pasa que nosotros decimos como que, yo quiero ser de esos. ¿Me acepten? Pero no debe ser así, ya somos la iglesia. ¿Qué que nos acepten? Ya nos aceptó Jesús. Somos un cuerpo. La segunda, y esa misma brecha, ese mismo reto genera clasismo, genera, si hay unos que están más arriba, genera idolatría en los hombres. No, es que ese grupo no, es que los pastores, puro pastor, y nada más los pastores se juntan. Nunca están con nosotros. No, yo quiero ser de esos. ¿Cuál? Los pastores son hombres. Somos hombres los servidores. Que nosotros queremos integrarlos, queremos hablar con ustedes, queremos estar juntos. Y a veces hay iglesias o a veces nosotros podríamos caer en ese elitismo y la iglesia no es eso. La iglesia no es eso. Pablo les dice a los de Colosenses, me gustaría platicar con ustedes, la verdad ahorita no puedo, pero les voy a escribir una carta, quiero saber cómo están, quiero animarlos, sepan que estoy orando por ustedes. Y esa brecha Pablo la está eliminando con las iglesias. El segundo reto es
el analfabetismo de las escrituras. Ese es el segundo reto que enfrenta la iglesia, desconocer las escrituras. Siempre ha batallado, siempre va a batallar. Hoy es un reto para nosotros como iglesia conocer más las escrituras. Si desconocemos las escrituras, nada más tendremos tibieza, ceguera, desnudez espiritual y caeremos en vientos de doctrina o ideas pasajeras, emociones pasajeras, y caeremos en misticismo. Si no conocemos las escrituras, estamos expuestos a eso, ser tibios, a no estar firmes, a estar ciegos, a creer que porque hay pantallas, a creer que porque hay ropa que se ve cool, a creer que porque vistes como hoy se ve en redes, que ya eres iglesia. Eso no es la iglesia. ¿Cuándo dijo Jesús? Vayan por todas las naciones y enséñenles que se vistan como se visten en Instagram. Eso no dijo Jesús. Dijo, enséñenle todas las cosas. Y pareciera que yo estoy así como que inventando cosas al aire, pero esto mismo que yo acabo de decir, de brecha, tibieza, ceguera, analfabetismo espiritual, lo viven muchas iglesias, lo podemos vivir nosotros, lo puedo vivir yo como creyente, pero específicamente lo vive la iglesia de Laodicea, la última iglesia que se narra en la carta de Apocalipsis 3. Le dice, ¿tú crees? Jesús les dice a esta iglesia, dile a la iglesia de Laodicea que ella cree que es rica, que ella cree que no le falta nada, pero no sabe que es una desventurada, miserable, ciega, desnuda, y se la acaba, ¿verdad? Y le dice, está mal eso. Por tanto, yo te aconsejo que compres, dice, colirio para tus ojos, colirio para ver, o sea, que tú aprendas a observar de manera con el corazón de Dios. Le dice, te recomiendo que compres oro refinado, y el oro refinado nos enseña el pasar por el fuego. Oro refinado no es oro que te encuentras ahí, sí es un oro que ya se refinó, que ya pasó por el fuego, que ya estuvo golpeado, que ya estuvo purificado y que es un oro perfecto, un oro refinado. Y Jesús le dice, compra oro refinado. Y no es que la iglesia necesitara ponerse unos aretes, unas gargantillas, unos anillos, no se trata de eso. Jesús le dice, compra oro. ¿Y cómo se compra oro? Con las escrituras. No se refiere a un oro físico, se refiere a un oro espiritual. Compra lo que vale la pena. Las escrituras valen la pena. Y le dice, ¿tú crees que eres rica? No eres rica, eres pobre. Compra oro para que veas, para que en verdad estés alineada a mi palabra. Eso que acabo de decir lo vive esa iglesia, es a lo que se enfrenta la iglesia hoy. Y quería llegar a esa parte del refinamiento, porque el refinamiento es ser pasado por fuego, ¿verdad? Y las aflicciones que el creyente vive es como un tiempo en el que pasa por fuego la iglesia. ¿Cómo se siente cuando pasas por una aflicción? Pues mal. ¿Cómo? Doloroso. Porque tú estás pasando por el fuego, estás pasando por la aflicción y hay fuego, se está quemando, y cuando se está refinando el oro, nosotros somos ese oro, ¿verdad? Que el martillo del orfebre le pega y duele. Hay fuego y hay golpe, hay aflicción, pero eso nos perfecciona nuestra fe. Dice que es más valiosa que el oro, ¿verdad? Y la aflicción, yo encontré que hay 3 tipos de aflicción. Una, pues es la aflicción de la vida normal. Hay aflicciones porque el mundo es caído, hay aflicciones porque aquí hay pecado, hay aflicciones porque el mundo nos daña, hay muchos tipos de aflicciones. Una de esas es la aflicción natural, ¿sí o no? ¿Has vivido alguna aflicción natural? ¿Cuál? La enfermedad es una aflicción natural. ¿Cuál más?
¿Cuál más? Economía, hay unos que quieren más dinero, otros que no, ¿va? O sea, aquí hay un relajito con el tema del trabajo. Hay una aflicción natural, uno. Esa no la podemos evitar. Es natural. La segunda es una aflicción que nosotros nos causamos por nuestros propios actos. Cuando tomamos malas decisiones. Esa no es la aflicción natural, esa es una aflicción que nosotros nos ocasionamos por malas decisiones, por malos hábitos, ¿sí o no? ¿Qué otro ejemplo de aflicciones propias hay? Cuando descuidamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Perdemos tiempo. Errores, vicios, ¿no? Malas prácticas, cuando no somos, o sea, hay aflicción del mundo natural, hay aflicción propia y hay otra aflicción que es la aflicción en esta lucha entre Dios y el mundo, entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y lo santo. Pablo dice en Colosenses 1:24, fíjate cómo dice Colosenses 1:24, dice Pablo que cuando como creyentes pasamos por aflicción, no la que nosotros nos causamos, ni la que es natural, sino hay una aflicción, dice Colosenses 1:24, ¿lo tienen en la pantalla? Si no, acá no tengo. ¿Qué dice? Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cristo ya había ascendido. Y dice que Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, aún necesita pasar por aflicciones. Dice, me gozo y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo, la iglesia, todavía necesita pasar por aflicciones. No es una aflicción provocada por nosotros, ni tampoco natural. Es una aflicción real que nos pasa por esa lucha entre lo bueno y lo malo. ¿Alguna vez te han humillado, te han señalado por ser creyente? ¿Alguna vez te han dicho como que, ahí va el aleluya, ahí va el... y hay una aflicción real. No, ese es de los mochos, así, hay un buen. ¿Y eso que es cristiano? O sea, hay un buen, ¿sí o no? Esa lucha es real. Pero ¿qué crees? Yo he visto que esta lucha es un potenciador. Cuando padecemos por nuestra fe se potencia. Porque es fuego, refina. Y esto es lo que pasó. La iglesia de Jerusalén, ya regresamos a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén se empieza a encerrar en sí misma y Dios permite que haya una persecución. Y esta iglesia que es de Jerusalén, que es perseguida, se había encerrado tanto en sí misma, solo decía, no, es que aquí está Pedro, aquí está Juan, no, hay que quedarnos aquí, esa iglesia. Y se junta, se encierra, y ya no querían salir. Jesús tiene que mandar sueños a Pedro, uno de los líderes, para que le comparta a uno que no es israelita, a uno que no es judío. Y le dice, ve y háblale a esos que ese no es del pueblo israelita, pero quiero que sea de mi pueblo. ¿Cómo? Que vayas. No, ¿cómo? Que vayas. Bueno, voy. Entonces se había encerrado la iglesia de Jerusalén y Dios manda estímulos para que salga, para que vaya. El máximo estímulo es la persecución del imperio romano contra la iglesia cristiana y la iglesia tiene que salir dispersada, tiene que salir corriendo. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que nosotros necesitamos tener una fe avivada. Y a veces Dios permite la aflicción o el pasar por procesos, no el que nosotros nos causamos, no el natural, sino a veces Dios nos manda aflicciones que nos potencien. ¿Has visto a una persona que estaba en su fe más o menos, pero que llega la pandemia y dice, no, Señor, y se aviva, ¿sí o no? Hay creyentes que están
pues en la iglesia, sí, no, tibios, medio ven, medio buscan, pero llega una crisis de salud, una crisis económica, una crisis familiar, ¿y qué pasa? Se enciende, porque busca a Dios, empieza a orar, empieza a buscar a Dios, empieza a leer, empieza a buscar consejo, cambia su música, se acerca más a predicaciones en internet, empieza a buscar por aquí, por acá, por aquí, por allá, y se enciende, se aviva. Y esa aflicción lo potenció. Eso mismo fue lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén, aunque se había encerrado, Dios les quitó ese encierro y los saca, los mueve, los potencia. ¿Por medio de qué? De una aflicción. ¿Y cuántos quieren ser afligidos para ser potenciados? ¿Cuántos quieren ser potenciados? ¿Cuántos quieren tener una fe más firme? ¿Cuántos quieren tener una llenura del Espíritu? Todos decimos amén. ¿Cómo estamos buscando las Escrituras? Si no lo estamos buscando, Dios va a permitir algo, lo que sea. Algo que sea, dice un escritor, el que escribe las Crónicas de Narnia, dice, Dios habla a su pueblo y les dice, lee más, ora más, y los llama, ve a la iglesia, congrégate, sirve, ámame, búscame, enséñame en tu trabajo, y les dice, y no escuchan. ¿Y qué hace Dios? Si Dios te dijo primero, búscame, no escucha, ¿qué hace? Cuando la mamá en la casa te dice, bájate a comer, vente a la mesa, te habla una vez, ¿sí o no? ¿Y luego qué hace? ¡Que te bajes a comer! ¿Y luego qué hace? Dile a tu hermano que baje, que ya está caliente y ya está servido. ¿Sí o no? Y grita, y sube la voz, hasta que ¿qué? Hasta que se cansa porque ya no escucha. Lo mismo le pasa a la iglesia. Dios nos habla y nos vuelve a hablar y nos habla más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que llega al límite. Ya por más que hable lo más fuerte ya no escuchamos. ¿Qué hace Dios? Dice el escritor de las Crónicas de Narnia, dice que provoca dolor. Provoca dolor, porque el dolor no se oye, se siente. Y a un mundo de sordos, Dios le manda dolor. A una iglesia que no escucha, Dios le manda esta aflicción para que escuche. ¿Necesitamos eso, iglesia? A veces quizás sí, porque estamos ya muy sordos, ¿no?, a la voz de Dios. Ya no reconocemos la voz de Dios. A veces sí. Y el dolor o la aflicción no se escucha, se siente. Y eso fue lo mismo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. Se encerró, ya no quería salir, ya no estaba haciendo su tarea principal de ir a todas las naciones, de anunciar que Jesús es el Señor. Ya no estaba haciendo eso. ¿Y qué pasa? ¿Les molesta el zumbido? No. ¿Sí o no? Bueno, perdón, me distraje. Entonces, ¿qué hace Dios? Les manda aflicción. Y la iglesia escucha. La iglesia de Jerusalén pasa por aflicción, sale corriendo. Ya Pedro enseña a Cornelio, le enseña, aunque era un soldado, le enseña, es como si le enseñaran al de la PGR, ¿no? Así. Y la iglesia empieza a predicar otra vez. Y llegamos a una iglesia que esta es la segunda iglesia que yo te quería enseñar. La segunda iglesia que yo te quería enseñar es la iglesia de Antioquía. Vamos a Hechos 11. Había unos que sí predicaban del evangelio, como Esteban, como Felipe,
Y estos se mueven, estos salen, estos sí son los que están tomando la tarea de la iglesia. En Hechos capítulo 11, 19 dice, aquí vemos cuándo nace la iglesia de Antioquía. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿por qué habían sido esparcidos? Por la persecución, por la aflicción, ya habían sido potenciados. ¿Qué? Que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia, parte de la iglesia es dispersada, y unos llegan a una isla que se llama Chipre, otros llegan a, dice que ¿qué? A Fenicia, que era al norte, y otros llegan a Antioquía. Esta iglesia de Antioquía es la segunda iglesia que vemos en el libro de los Hechos, y es la iglesia, escucha, ideal. Esta sí es la iglesia ideal. No hay errores que tenga en las escrituras. Y vamos a ver por qué. Como iglesia, Dios quiere hacer cosas aquí. Y podríamos comportarnos, repetir patrones de muchas iglesias, pero bien hacemos si ponemos atención en la iglesia de Antioquía y le imitamos. ¿Qué pasa? Dice que algunos creyentes que habían sido esparcidos llegan hasta Antioquía y empiezan a predicar. ¿Pero a quiénes les predicaban? Solo a los... O sea que no habían entendido. Solo a sus amigos, solo a sus compatriotas, solo a los que les caían bien, solo a los que se veían cool. Si eres joven, quizás dices, no, yo quiero hablar, yo hacía eso. Cuando el Señor me alcanzó, hermanos, lo digo con convicción de pecado, cuando el Señor me alcanzó, yo solo le hablaba, ¿a quién crees? A los jóvenes, porque el Señor me puso a evangelizar, y solo le hablaba a los jóvenes cool, a los jóvenes como buena onda, a los que se veían despiertos, a los que se veían ahí como que iban así más introvertidos, como que a esos decía, no, ese no. ¿Y qué crees que hacía el Señor? El Señor me mandaba más de esos. Y resulta en particular, este caso es bien bonito, resulta en particular que había una chica, en esos entonces, ya tiene mucho tiempo, ya pasó, ha sido ocurrido y es verdad, resulta que había dos chavas, y una de esas chavas era una más despierta y me gustaba, hermanos. Y yo decía como que, ahí viene la chava que me gusta. Y yo evangelizaba y me acercaba a las dos chicas. Pero ¿a quién crees que quería hablarle? A la despierta, a la bonita. Era una artista. Estaba estudiando ingeniería también, pero ella se quería ir como quería ser artista, cantante, y estaba ahí y decía, es que pues bueno, pues... Pero en realidad se le salía así como lo artístico. Y yo decía, ahí viene esa chava. Se llamaba Estrella, no más. Y yo decía, iba con estas dos chicas y la que me ponía atención era la otra. Y yo le decía a Estrella, oye, es que te voy a compartir de mi devocional. O sea, ya sabes, ¿no? Que quieres hacer ahí, usar eso, ¿no? Y no me escuchaba. Me escuchaba la otra, la introvertida, la tranquila, la que pues no se veía, así como que solo se acercaba. Y yo le quería hablar a la bonita, a la despierta, a la cool, y esa ni quería saber nada del evangelio. Y eso yo empecé a hacer elitismo, clasismo, acepción de personas. Y esa al final se terminó moviendo por su escuela. Y después al otro semestre resulta que la que siempre me buscaba, ¿quién era? La otra. Y el Señor me permitió servirle a esa hermana, y creció y me permitió acompañarle y aconsejarle e instruirle, y al final hoy sigue siendo una muy buena creyente, la otra. Y la otra ya no supe. Entonces, a veces como creyentes podemos hacer este tema como de acepción de personas, elitismo, clasismo, juntarnos con los cool. Eso es lo mismito que estaban haciendo los que fueron dispersados. Los que llegan a Antioquía no se dieron cuenta de lo que tenía Dios en los que no eran judíos. Estos varones se acercan solo a los judíos y a esos sí les compartían la palabra. ¿Te ha pasado eso? Donde tú te sientes más afín con alguien y solamente como que te quieres encerrar en ese grupo. Pero no está bien.
Jesús dijo, a todas las naciones. Y estos dicen, no, solo a todos los judíos. Y Jesús, no, a todas las naciones. Y estos, que a los judíos, que a las naciones. Entonces ahí Dios dice como que, bueno, ya, a ver. Pero resulta, y esta es la iglesia modelo. Fíjate que dice el versículo siguiente. Pero había entre ellos, ¿qué dice? Unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nos regresamos uno antes, el 20. ¿Qué dice? ¿Quiénes eran? ¿Qué tenían? ¿Cómo? ¿Qué hacían? ¿Quiénes son? ¿Es Pedro? El Pedro que muchos idolatraban, nada más le hablaba a sus compas. No le hablaba a Cornelio, no le hablaba a los soldados, no le hablaba a los de tránsito, no le hablaba a los policías. Le hablaba pues puros amigos. Pero hay otros, esta es la iglesia modelo, que le habla a los griegos también, a los del pueblo inicial de Dios y a los que no eran pueblo de Dios. Le habla a los griegos también. Y mi pregunta es, ¿quiénes son esos creyentes? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo se llaman? En todo el texto, el libro de Hechos, no encontramos sus nombres. Y ese es el modelo de la iglesia, la que no quiere poner un nombre. Los servidores que no quieren decir, yo, honrenme. Esos no son la iglesia. Que se honre a Cristo. No, es que yo soy Peter, o yo soy Juan, Peter Parker. Estos no tienen nombre. A eso nos llama Cristo. Unos varones. No tienen nombre, eso sí hablan. Y fíjate lo que sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos ¿de quién? De la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y aquí, hermanos, es una iglesia que cede la tarea. La iglesia de Jerusalén literalmente le está dando la atención, suelta la estafeta y se la pasa a la iglesia de Antioquía. No se dio cuenta que encerrarse, que hacer clasismo, que hacer división, que no integrarse, que intentar levantar un nombre, no se dio cuenta que eso la sacó del campo de misión a la iglesia. Si no queremos que nos pase eso como iglesia, hablo a los servidores y hablo a los creyentes, si no quieres tú que Dios pase de largo contigo, necesitas no intentar exaltar tu nombre. No es tu nombre, es el nombre de Cristo. Y la iglesia de Antioquía recibe ahora la estafeta y dice que esto se empieza a saber. Y dicen, ve a ver. ¿Y qué pasa? Que mandan a Bernabé, versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice? Se regocijó y exhortó a todos, ¿qué? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿Qué ve Bernabé? ¿Qué ve Bernabé? Vio la gracia de Dios. O sea, ¿qué vio? Si tú dices, no, es que ese hermano tiene una gracia, ¿a qué se refiere? En esa iglesia hay gracia, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se ve la gracia en las iglesias? El amor, amando a todos. La personificación de la gracia es Jesús. Dice, cuando Jesús viene en Juan, dice, y vimos a Jesús lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es que demos gracia o que tengamos gracia? Si tenemos a Cristo, tenemos a la gracia personificada. ¿Sí o no? ¿Ahí está? ¿Me sigues? Levanta tu mano derecha si me escuchas. Derecha, la otra derecha. Bueno, la personificación de la gracia es Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos la gracia.
Y si tenemos a Jesús, que es la gracia, la personificación de la gracia, podemos tomar la gracia que necesitemos. ¿Qué gracia necesitamos hoy tomar? Para nosotros, primero. Gracia ante nuestra pecaminosidad, a nuestros errores, a nuestra tibieza, a nuestro clasismo. Necesitamos gracia para lo que nos falta. ¿Qué nos falta como creyentes? ¿Qué necesitas? ¿Te consideras un creyente ya listo para servir? Vente para acá. Dices, no, yo todavía como que no estoy listo. ¿Puedes presentar el Evangelio? ¿Puedes hablarle a alguien del Evangelio? ¿Puedes hablarle quién es Jesús? ¿Puedes hablarle por qué crees en Jesús? ¿Puedes hablarle de cómo es estar en su presencia? Necesitamos tomar más de la gracia. Primero nosotros. Y si tomamos más de la gracia, podemos darla. ¿Verdad? Imagínate que llega una persona nueva y decimos como que, uy, no, es que tiene tatuajes. Uy, no, es que, ¿ya viste que vino con otro chico, ese chico de la mano? Uy, no, ¿ya viste como que se ve sucio de ropa? Y eso es solo esa apariencia. ¿Qué pasa con lo más profundo? Necesitamos tomar de la gracia. Si no tomamos de la gracia, no vamos a poder dar gracia. Si no vemos que Dios nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha llamado hijos, nos ha perdonado, nos ha llamado ahora pueblo, nosotros no vamos cuando entre alguien poderle llamar que también es pueblo. Que también Dios lo quiere aceptar, que Dios lo ama, que Dios ha pagado por ellos. Necesitamos gracia para nosotros, gracia para otros. Estos de Antioquía, dice que Bernabé llega y ve la gracia. Dice, wow, esta comunidad se llama Gracia, es una comunidad llamada Gracia. No, esa comunidad, imagínate, ¿y qué crees? ¿Qué dirán de nosotros como creyentes? En ese creyente hay gracia. No, ese creyente, como que nada más a sus cuates. Ese creyente, nada más saluda a pocos. Necesitamos tomar gracia, hermanos, para darla. Y primero de manera individual y luego como iglesia. Esta iglesia tenía gracia. Y dice otra cosa. ¿Qué dice que tiene esta iglesia? Dice Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se gozó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, o sea que con un corazón firmes, permaneciesen fieles al Señor. Les dice Bernabé, wow, me gusta esta gracia, hay mucha gracia aquí, aman a las personas, escuchan a las personas, hay unidad, no solo se encierran, sigan siendo fieles, hermanos. Y se va. Se va Bernabé, se goza, se va, y luego dice que regresa. Y regresa con Pablo. Enseñan. Entonces, ¿qué necesitamos si ya somos creyentes? Si ya tenemos... ¿Te consideras creyente? Sí. ¿Te consideras con gracia? Del 1 al 10, ¿qué tanta gracia le das a la gente? ¿Con qué tanta gracia te ve la gente que los amas? Si tú tienes gracia, sigue siendo fiel. Esta iglesia lo que necesita era instrucción y viene Pablo, viene Bernabé y empiezan a enseñar. Dice que enseñan. Si tú has tomado de la gracia de Dios, necesitas ser instruido más instruido. Esto es lo que le pasa a la iglesia de Antioquía, que le es enseñada y después del tiempo esta iglesia empieza a mandar a salir fuera. Y de ahí nacen los viajes misioneros, de ahí, gracias al trabajo que hace esta iglesia de tener gracia, de ser fiel y de ser enseñada, sigue expandiendo el evangelio. Si queremos como iglesia o si queremos como creyentes ver el evangelio en todas las áreas, necesitamos estar tomando gracia una y otra vez. Necesitamos ser fieles.
necesitamos ser enseñados. Esta iglesia con estas tres cosas creció mucho, tomando de la gracia, siendo fiel y siendo enseñada. ¿Cómo vas en estas tres? ¿Estamos siendo fieles? Nos cuesta, ¿verdad? Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Estamos siendo, tenemos gracia? Pues nada más a unos, a otros no. Necesitamos dar gracia a todos, recibir la gracia y darla. ¿Está siendo enseñado? Más o menos, más que sí, más que no. Ahí voy, sí, no, sí, no. Necesitamos estas tres cosas para crecer, hermanos. Al final termina el capítulo, o esta iglesia termina en que trabaja Bernabé y trabaja Pablo, y fíjate cómo termina el capítulo Hechos 13. Hechos 13:1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba ahí en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Pero ¿qué dice? Antes, ¿qué dice en el 1? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? No falsos profetas, profetas correctos. Y maestros. O sea, que con el trabajo de dos y el trabajo de la enseñanza y la fidelidad y la gracia, esta iglesia creció. No nos dice el nombre de esos profetas y esos maestros, nos menciona 4 que son los que va a seguir el libro de los Hechos. Pero si queremos como iglesia, si queremos como creyentes seguir creciendo, busquemos esas tres cosas, hermanos. Seamos fieles, seamos enseñados y tengamos gracia. ¿A dónde nos lleva la gracia? A que el objetivo cumpla el objetivo por el cual fue creada. ¿A dónde nos lleva la enseñanza, hermanos? A vivir firmes, a vivir enseñando a otros. ¿A dónde nos lleva la fidelidad, hermanos? Adorar a Dios. No adorar al hombre. No a exaltar a unos. No a hacer clasismo. No a encerrarnos como grupo. No a quedarnos introvertidos. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a que vayamos a Él, a su trono, para tomar la gracia que necesitamos. Dios nos invita a que vayamos a las Escrituras para ser enseñados. Dios nos invita a que seamos fieles. Si pudiéramos resumirla, esta predicación sería esas tres. Busca las Escrituras, busca ser fiel y busca la gracia de Dios. Si vivimos con esas tres, vamos a cumplir el objetivo como iglesia, como creyentes. Vamos a buscar nuevamente a Dios para que nos ame, nos perdone, pero cuando llegue alguien vamos a amarlo, a perdonarlo. Así que yo te invito a que te pongas de pie, a que reflexionemos, ¿verdad? Que esta iglesia es una iglesia modelo porque tiene estas tres cosas.